frecuencia. Entonces, para el caso del estándar de FM estéreo, la frecuencia que tenemos aquí es de 38 kHz, ¿sí? Y eso nos da más o menos de este estilo. Donde esto será L-R. Miren que esa L-R, desde el punto de vista de modulación, pues es una señal modulada en doble banda lateral sin portadora. O sea, es coger una señal y multiplicarla por una sinusoidal pura. Eso es doble banda lateral sin portadora. Donde para el caso del estándar, esto será 38 kHz. ¿Sí? ¿Esta qué frecuencia será? ¿Qué frecuencia la tendremos acá? ¿Cuánto? 53 kHz. Y acá tendremos 23 kHz. Miren que si L y R tienen anchobanda de 15, L más R tiene anchobanda de 15 y L menos R también tiene anchobanda de 15. Por eso es que cuando cojo L menos R, que también estaría por acá, y la módulo, ¿sí? Pues también me va a quedar con anchobanda de 30, en este caso, de 2 veces la anchobanda original, doble banda lateral sin portadora. Y a eso se le suma la piloto, ¿sí? Una cierta ganancia, de hecho atenuación, ¿sí? Pero vuelvo a recordar lo que les decía al final de la clase pasada. La frecuencia que tenemos en la señal que utilizamos para mezclar, para trasladar en frecuencia L-R, es el doble que la frecuencia de la señal que finalmente estamos sumando aquí, ¿sí? O sea que si para el ejemplo nosotros tenemos acá 38 kHz, ¿cierto? En realidad ese oscilador original tendría frecuencia de 19 kHz. Y acá lo tendremos. Entonces ahí vemos el espectro de las tres componentes de M de T: L más R, L menos R modulado y lo que llamamos portadora piloto. ¿Listo? Eso es multiplicación por división de frecuencia. Ahí no tengo absolutamente nada de FM. Solamente he multiplexado tres señales. ¿Sí? ¿Cuáles señales? L y R directamente y esa portadora piloto. ¿Alguna pregunta hasta acá? El profesor siempre va en la parte F, siempre va a ser M más L la que no va a tener el para el caso del estándar de radio FM estéreo, sí. Es así. O sea, en realidad, como usted multiplexa, usted lo podría hacer de la manera que quisiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para efectos prácticos, esta es una señal de 53 kHz de ancho de banda, ¿sí? Y esta señal, la que vemos allá como MDT, es la que yo aplico a un modulador FM. O sea, independiente de cómo la armé, cómo la... O sea, yo hubiera podido haber utilizado acá una modulación en cuadratura, poner banda única y meter una banda por un lado, la otra banda por el otro, o sea, lo que yo quisiera, ¿sí? Y eso es lo que yo mando en FM. Claro, cuando yo demodule, tengo que demodular el paquete FM y al demodular el paquete FM que me aparece esto, ¿sí? Entonces, debo pensar cómo hago para recuperar la señal, ¿sí? Que de hecho esa es la tarea para ustedes. O sea, esto, repito, irá a un bloque de modulación FM. Ya ahí me saldrá entonces a la frecuencia 90.8, 100.4 MHz, ¿sí? Y cuando yo voy a recuperar, pues demodulo la señal FM y lo que estoy demodulando es todo este paquete, ¿sí? Entonces, a manera de ejercicio, les queda a ustedes tarea, ¿sí? Que encuentren un diagrama de bloques que nos permita recuperar M sub L y M sub R. ¿Sí?
M sub L y M sub R. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que estamos enviando una señal completamente banda base, que es L más R, ¿sí? L menos R está enviando un doble banda lateral sin portadora, pero adicionalmente se está enviando esta portadora piloto, ¿sí? Entonces, ¿para qué creen que se está enviando esa portadora piloto? Que ya lo comentamos antes cuando hablamos de modulaciones lineales. O sea, ¿para qué me sirve enviar esa señal de 19 kHz? ¿Con qué objetivo estar enviando yo ese impulso ahí? E incluso, ¿por qué no más bien hubiera corrido esto un poco más para acá y no desperdiciar acá? Mire que de todas maneras estoy teniendo ahí un intervalo de 8 kHz en el que apenas estoy transmitiendo una señal que no tiene información ni de L ni de R. ¿Para qué enviamos esa piloto? ¿Cómo? Ojo, ¿cuándo yo puedo utilizar un detector de envolvente? ¿Para qué clase de modulación? Modulación lineal. Modulaciones lineales, ¿donde qué? No cualquier modulación lineal. Donde yo esté enviando una señal en la frecuencia de portadora y esa señal debe ser fuerte. Recordemos que hemos hecho la aproximación con base a decir, tengo una sub-C que es mucho mayor que los términos que la acompañan. Esa portadora tendría que estar aquí para usar un detector envolvente. Esta no necesita porque esto es banda base. La que necesitaría un detector envolvente sería esta, que está en doble banda lateral o que podría estar en banda única, ¿sí? Pero para poderla recuperar necesitaría una portadora fuerte, pero aquí, ¿sí? Aunque esto, ahora les explico por qué la escala que he tratado de manejar aquí, aunque esto yo lo vea aquí, con esta amplitud, no importa si esto fuera así, no me serviría para usar el detector envolvente, porque yo lo necesito es aquí. ¿Estamos? Entonces, habíamos comentado para el caso de doble banda lateral, el caso de banda única, que el tener una portadora piloto, ¿sí?, lo que nos permite es recuperar la fase de la portadora para poder construir un demodulador coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo envié todo esto, ¿sí? ¿Cómo demodulo esto? Es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo demodulo una señal de doble banda lateral? Pues si yo tengo la señal en doble banda lateral, yo podría volver a mezclarla con una señal de frecuencia 38, ¿cierto? Un filtro pasabajos y ahí ya tengo la señal banda base. Pero el problema es que el oscilador local que yo utilizo para esa demodulación debe ser coherente, ¿sí? O sea, debe tener exactamente la misma fase, ¿sí?, de la portadora con la que se moduló. ¿De dónde saco esa fase? Pues de aquí, ¿sí? O sea, si yo tengo esto, ¿sí?, pues entonces vuelvo, duplico la frecuencia y ya. ¿Con qué ventaja? La ventaja es que al tenerlo aquí, ¿sí?, mire que una banda de guarda 4 kHz para acá, 4 kHz para acá, yo puedo filtrar esa señal, ¿sí? Solamente ese pulso que corresponde a una señal sinusoidal pura de frecuencia de 19 kHz, yo lo puedo recuperar mediante un filtrado simple, ¿sí?, aplicarle un duplicador de frecuencia y tengo ya mi señal coherente, ¿listo? Como oscilador local para la recuperación. Entonces, repito, les queda de tarea que ustedes construyan el diagrama de bloques completo para la recuperación de esa o la demultiplexión de esa señal estéreo. Ahora bien, fíjense que esta señal, ¿sí?, nos está ocupando una ancho de banda de 53 kHz. Como veremos el martes, cuando uno tiene una señal FM que no es estéreo, pues solamente está transmitiendo algo así. ¿Sí? Entonces, al estar transmitiendo algo en ese ancho de banda, ¿sí?,
pues voy a tener un ancho de banda máximo en la transmisión que está regulado, lo veremos, estamos hablando de 200 kHz, ¿sí? O sea que podremos encontrar que esta señal se envía con una relación, perdón, con una desviación de frecuencia de 75 kHz, una relación de desviación de 5, que nos da pues aproximadamente ese ancho de banda de 200 kHz en transmisión. Ahora resulta que vamos a transmitir en estéreo, ¿sí? Pero el que yo transmita en estéreo no significa que a mí me autoricen un ancho de banda mayor de transmisión, van a ser los mismos 200 kHz, ¿sí? Los mismos 200 kHz. Entonces, cuando yo pienso en la regla de Carson, que es la que mejor me representa lo que va a ocurrir ahí, ¿sí? Yo tengo en la regla de Carson dos términos. Voy a plantearlo de forma general, que son 2 veces el ancho de banda, ¿cierto? Más 2 veces la desviación de frecuencia. Eso es aproximadamente mi ancho de banda de transmisión. Pero cuando transmito en estéreo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando ¿quién? Esto. Pero yo no puedo incrementar el ancho de banda de transmisión. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Para que no se me incremente el ancho de banda de transmisión. ¿Cómo? Muy bien, o sea, si yo quiero mantener eso constante y esto me aumentó, pues yo disminuyo esto, ¿sí? El problema es que si yo disminuyo esto, me disminuye la calidad de este canal, que es el original, digámoslo así, el que tendríamos una transmisión que no es estéreo, y no cumpliríamos con el estándar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, y nuevamente para resaltar, digamos, la complejidad del análisis espectral que tenemos en FM. Entonces, por eso es necesario entender muy bien qué es lo que estamos controlando con qué. De todas estas componentes de frecuencia, ¿sí? Pues, ¿cuáles son las que me están apareciendo y que me harían eventualmente que se incrementara el ancho de banda de transmisión? Pues, son esta y esta, que son las nuevas, ¿sí? Pero miren que estas tienen una frecuencia más alta. O sea que en realidad, cuando yo incremento el ancho de banda de transmisión, yo acá pongo todo, 2 veces ancho de banda. Pero resulta que estas componentes de baja frecuencia en todo este espectro, ¿sí? Podrían tener una desviación de frecuencia mayor, me podrían aportar una desviación de frecuencia mayor, recuerden que esto es amplitud en últimas, ¿sí? Que las componentes que yo tengo acá. Es decir, estas componentes que son de más alta frecuencia son las que yo necesito que no me genere una desviación de frecuencia muy grande, ¿sí? Para lograr que el ancho de banda de la señal transmitida se mantenga entre unos límites definidos. Normalmente en un espectro de una señal cualquiera, o sea, imaginemos que yo tuviera un espectro de una señal cualquiera, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le disminuyo la amplitud a esta parte del espectro, ¿sí? Pues estoy variando la información del espectro, estoy ecualizando el espectro de manera que se puede distorsionar la información, ¿sí? O si no, es que la más alta frecuencia voy a transmitirla con la menor potencia posible, pero si la potencia no se varía de manera equitativa en todas las frecuencias, repito, hay una distorsión, es un problema de ecualización. Sin embargo, aquí sí lo puedo hacer, porque aquí yo tengo 1, 2 y 3 señales diferentes, ¿sí? O sea, a esta señal yo le puedo dar una ganancia diferente que a esta, diferente que a esta. Por eso es que específicamente en el diagrama nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para la piloto, está acá, ¿sí? Como la piloto a mí me interesa es en términos de fase, a mí no me interesa en términos de amplitud, pues yo le puedo reducir esa ganancia, ¿sí? Al mínimo, con tal de que yo eventualmente la pueda recuperar, no más, ¿sí? Entonces, esta desviación de frecuencia en realidad aparece como una suma de las amplitudes de este término, de este término y de este término. Entonces, para poder controlar el ancho de banda adecuadamente, lo que hacemos es, listo, toda la desviación de frecuencia, de toda la desviación de frecuencia, nosotros vamos a decir, vamos a aportar acá de un 40 a un 50% de la desviación de frecuencia, ¿sí? Le vamos a dar, estamos hablando alrededor de un 80%, estamos hablando de 40, 50%,
a la portadora piloto le entregamos un 10% de esa desviación de frecuencia. Recuerden, estamos hablando de amplitudes, o sea que esta señal yo la controlo, por ejemplo, para que la amplitud sea 5 volts, esta la controlo para que la amplitud sea 1 volt, ¿sí? Y esta para que la amplitud sea los otros 4 volts. Esta puede tender a crecer un poco, esta puede tender a disminuir un poco, ¿sí? Miren que esta, por eso la dibujo con una menor amplitud, porque este 40% está en estas dos bandas, ¿sí? Pero entonces yo puedo jugar con esto, yo puedo incrementar el porcentaje, ¿sí? O sea, decir, esta componente LMACR la transmito con una amplitud máxima de 80%, esto un 10 y otro 10%. Eso quiere decir que la desviación de frecuencia debido a estas dos componentes es baja y por lo tanto el efecto que esas dos componentes tendrían en el ancho de banda neto de la señal ya transmitida, ¿sí? Sería menor. O sea, esa es la idea, ¿sí? Del control de ancho de banda de una señal FM por medio de la amplitud del mensaje o por medio de esa desviación de frecuencia en general. ¿Listo? Bien. Preguntas, comentarios. Profesor, pero al momento de modular en la persona que tenga este FM estéreo, no hay una diferencia en amplitud, no hay una diferencia en ganancia al momento de escuchar un parlante al otro. ¿Sí? Claro, o sea, cuando yo recupero, ¿sí? Yo voy a recuperar el canal L más R con una ganancia diferente al canal L menos R. Sin embargo, en los circuitos de recepción, ustedes normalmente van a encontrar un bloquecito que llama un control automático de ganancia, ¿sí? Y un control automático de ganancia, ¿para qué sirve? Me sirve pues para nivelar las amplitudes. O sea, al final, si usted tiene una señal, ¿sí? O sea, la L más R, y le llegó con una amplitud, por ejemplo, de 5 volts, y la señal L menos R le llegó con una amplitud de 1 volt, ¿sí? Pues simplemente usted las amplifica hasta que las dos tengan el mismo nivel, punto. O sea, es lo único que a usted le interesa, ¿sí? Y eso se hace mediante un control automático. Entonces, se mantiene un nivel de referencia, que es al cual yo quiero que me define cuál es la amplitud máxima de la señal que yo quiero a la salida, y listo. Es un sistema de control de lazo cerrado. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien le puede explicar a Alejandra en qué consiste el papel de la señal piloto, la portadora piloto? Veamos la expresión matemática de lo que tenemos aquí. Esta señal M de T es igual a ¿qué? A ML de T más MR de T más ML de T menos MR de T multiplicada por el coseno de 2 omega c T más esa es la expresión matemática de lo que hay ahí. L más R, L menos R multiplicada por el coseno de 2 omega ct. Para demodular esto, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar multiplicar esto, o sea, para la demodulación, necesito multiplicar esto ¿por quién? Por esto mismo, ¿sí? O sea, otra vez por coseno de 2 omega ct, y así, sin ningún desfase, ¿estamos? Y aplicarle un filtro, ¿sí? Un filtro fase baja. ¿De dónde saco esto como oscilador local? Entonces yo podría en el oscilador, en la recepción, tener un detector costas, ¿sí? Y generar algo como esto, pero eso sería muy costoso. Entonces la manera más práctica es, aprovechando que enviamos, de hecho para eso enviamos esta señal piloto, ¿sí? Yo paso esta señal que la estoy recibiendo, la filtro, ¿sí? Para dejar solamente esto, o sea, fácilmente yo puedo separar esto porque esto es multiplexación por división de frecuencia. Filtro esta señal, ¿sí? Y paso esta señal en el receptor por algo como esto, y que obtengo inmediatamente esto.
Oiga, que en el transmisor la frecuencia de la portadora me cambió un poco, aumentó un poco. Pues esta también aumenta porque se está transmitiendo